la FIU y a la organización en general del evento por permitirnos este espacio para hablar de el otro elemento de la cadena de transmisión, los mosquitos. Muy buenas, excelentes disertaciones. Doctor Iván, fíjese, un comentario, y lo invito, el 18 es en Medellín el lanzamiento del libro Una Salud, y hay un capítulo con el profesor Jaime Torres que está aquí, se llama Intervención del dengue bajo la estrategia Una Salud. Y fíjese con las 4C, comunicación, coordinación, colaboración y desarrollo de capacidades. Y el objetivo está reducción del control de la población vectorial, que el doctor Coelho bien explicó y usted también, y la reducción del hábitat del mosquito. Pero esa es una patica. Entonces imagínese si le sumamos otra patica. Y la patica es también la estrategia de vacunación, pero de implementación. Y decirle, mi decano Francisco Becerra, al gobernador, antes yo creo que están los directores, secretarios de salud departamental y los municipales, lo sabe mi amigo el doctor Mauricio, que hay que hacer. Entonces, como me dicen que es puntual, la estrategia también la recomendamos en 4 puntos. 1, caracterización sociodemográfica del área, ya sabemos, nos lo explicó el doctor Carlos Espinal, que Cartagena está entre los 20 municipios escogidos, en lo cual se aplique bien un instrumento, pero algo que le gusta a mi presidente de API, Luis Cuellar, que es la formación de líderes comunitarios y lo que se ha trabajado el Instituto Vigilancia de Salud Pública centrada a comunidad. 2, la clínica, como clínico no podemos olvidarlo, lo cual se aplique, se haga la caracterización clínica. 3, identificar los serotipos, bien explicado el doctor Coronel, serotipo 4, el 65% en Cartagena, y evaluación de la medida. Entonces, ese comentario que decía, ¿a usted se le parece si cogemos una patica vacunación, otra patica su excelente estudio de la parte del vector, guía clínica? Yo creo que ahí sí vamos a impactar. Bueno, ahora viene la pregunta. Con el profesor Jaime Castellano, que está aquí, fuimos sin ánimo de jactancia de documentar, doctor Coelho, la triple infección dengue, zika y chikungunya en paciente embarazada, ¿cierto, profe Jaime? Y en un visitador médico. Llovió la crítica que como el mosquito, un solo mosquito puede transmitir los 3 virus. A la luz de hoy, fue 2014, ¿cierto, profe? Y a la luz de hoy de 2025, ¿qué avance ha habido en esta parte del mosquito, en su probiosis, de la formación de con los 3 virus? Y para mi gran amigo el doctor Iván, la pregunta es, ¿qué concepto le merece a usted la competencia vectorial? Albopictus peleando con Aedes aegypti, y si le metemos el cules también con Oropuche, ¿qué hay de competencia vectorial y su impacto en la vigilancia entomovirológica? Gracias. Muchas gracias. Bueno, si yo entendí bien la pregunta, yo creo que las evidencias demuestran muy claramente que o Aedes aegypti, por su plasticidad y su adaptabilidad, ele tem um grado de competência vectorial fantástica para o dengue, para o zika e o chikungunya. E muito mais, um aspecto importante, que eu creio que é fundamental entender. Essas ocorrências de transmissão dessas enfermidades em las áreas urbanas, os estudos demonstram, elas se superponem. Ou seja, as mesmas áreas onde há transmissão de dengue, historicamente, se repetem e há transmissão de chikungunya e de zika. E por esta razão que o modelo proposto por nós é um modelo que utiliza dados, no primeiro momento, dados epidemiológicos, que são dados disponíveis e que servem para orientar as intervenções. Ou seja, a chance de se ter transmissão nessas zonas, nesses hotspots de dengue, zika e chikungunya, é muito grande, porque o vector é extremadamente competente para transmitir estas arboviroses urbanas. Bueno, gracias. Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿quién está transmitiendo? Hasta ahora la evidencia que hay en América Latina es que Aedes albopictus es un vector secundario, no está jugando un papel importante en los brotes que tenemos ahora,
pero se requiere más vigilancia entomovirológica, indudablemente. Es algo que deberíamos estar estableciendo, pero haciéndola bien. Porque es que en Medellín se hicieron unos estudios donde cogían pools de mosquitos, los maceraban, le buscaban y encontraban dengue o zika o chikungunya, y eso lo único que dice es que ese mosquito se alimentó de una persona enferma. No está diciendo que sea vector. Para hacer bien la vigilancia entomovirológica tenemos que sacar las glándulas salivales, tenemos que analizar solamente si las cabezas, si se quiere, o las glándulas, y a ver si encontramos ahí el virus. De resto, pero eso estamos pendientes, todavía no sabemos realmente en esta casos de fiebre amarilla que tuvimos y que estamos teniendo, sobre todo en el Tolima, si de pronto el AES está jugando algún papel. Sigue siendo la pregunta, yo la he hecho a la gente del Ministerio, a la gente de la Secretaría de Salud, y no hay información, pareciera que no, pero tampoco hay información si es que de pronto los hemagogos y los abetes se están volviendo periurbanos o si es que hay otro vector incriminado. O sea, eso, hablando de fiebre amarilla, pero hablando de dengue, nos falta. Para el viejo mundo sí, albopictus, un problema importante pues, como vector. Hay mucho temor en Europa porque si se empiezan a dar casos autóctonos de dengue, se vuelve muy grave la situación pensando en el turismo. A mí me invitaron de la Universidad de Valencia a dictar toda una conferencia porque acaban de detectar el mosquito tigre, el Aedes albopictus. Entonces, el problema que teníamos, nos decía, es que si la gente está en la playa y tiene zancudos, la gente no va a volver. Ahora el problema es no solamente que tenga zancudos, sino que se enferme, y eso es todavía mucho más grave. Pero, como te digo, todavía falta y tenemos que seguir vigilando porque no sería de extrañar que en un futuro próximo pudiéramos tener la transmisión del dengue en América con Aedes albopictus. Muchas gracias. Doctor Jaime, muy buenas tardes. Gracias, adelante, Mauricio. y creo que la última pregunta, porque ya... Gracias, Mauricio. Muchas gracias por las charlas. Realmente es súper interesante ver desde el contexto del control vectorial qué se puede aportar para el control de las enfermedades arbovirales. Yo iba a preguntar dos cosas, no sé si alguno de los dos, sobre todo Iván Darío, sobre si se hicieron en el estudio de Medellín las tasas de introgresión y la persistencia de introgresión de la bacteria en los mosquitos y en las poblaciones generales de los mosquitos, porque normalmente se detecta que durante el tiempo, después de algún tiempo, pues el reemplazo de los individuos infectados comienza a establecerse y después desaparece en muchos casos. En otros casos permanece por encima del 50 o 60% de individuos positivos. Y lo segundo es el asunto de la temperatura, porque también es claro que la infección por Wolbachia genera mayor resistencia a altas temperaturas. Entonces, el cambio de las condiciones por la infección durante la infección por Wolbachia, los mosquitos también cambian su fenotipo de resistencia a altas temperaturas. Y eso pues, causa problemas en aquellas poblaciones en las que no como Medellín, el Valle de Aburrá, que tiene temperaturas medias mucho más bajas que en la costa o en el Cauca, por ejemplo, en Colombia, que podrían causar dificultades para la eficacia en la introgresión de la bacteria. Gracias, Jaime. Sí, durante el proyecto permanentemente se fueron haciendo capturas con trampas BG, que es captura de adultos, para mirar el porcentaje de mosquitos que tenían Wolbachia. Y se hacían las PCRs en tiempo real, uno por uno, para dengue, zika y chikungunya, de cada ejemplar de mosquito capturado. Y así fuimos llevando la tabla hasta saber en qué momento la población de Aedes silvestre tenía tasas de infección mayores del 60%, y en algunas partes, como vimos en el cuadro de tortas, está el 95% y hasta 100% en algunos barrios. Eso se hace y se ha mantenido. Sabemos que cuando se está liberando con los mosquitos con Wolbachia, es importantísimo que el mosquito que se libere tenga más o menos el mismo nivel de susceptibilidad a los insecticidas que la población local. En Niterói, Brasil, cuando empezaron, que ellos empezaron al mismo tiempo que nosotros, el mosquito que tenían era muy susceptible y la población local muy resistente, y no le funcionó. Tuvieron que volver a empezar con otra colonia con los mosquitos locales para que tuvieran el mismo grado de susceptibilidad al insecticida, y de esa forma le fue muy bien.
Lo otro que me dijiste, ahí se me olvidó. Bueno, hay muchas cepas de Wolbachia. La Wolbachia militensis, que es la que nosotros, la Wolbachia mel que nosotros utilizamos, esa, aunque no es tan susceptible a la temperatura, como otras, como la Alp, que es así, aguanta mucha temperatura, de todas formas se ha visto que en las condiciones donde se ha liberado, en Vietnam, en Indonesia, en zonas en México, en el lado de Yucatán, se ha logrado establecer y permanece. Pero hay cepas de Wolbachia que simplemente acortan la vía media, otras cepas de Wolbachia que dañan el aparato picador del mosquito y no se puede alimentar, pero las que se están utilizando, después de muchos estudios, permiten que se establezcan y que continúen generación con generación. Y eso fue estudios que ha hecho el doctor Scott O'Neill en Australia, muy buenos, y que permitió seleccionar estas cepas. Permita-se comentário e tentar contestar sua pergunta. Bom, primeiro ponto, eu creio que é importante destacar que o uso de Wolbachia, olhamos a nova geração de controle de vectores. É uma revolução do ponto de vista do controle de vectores. Pero eu creio que, como todas as coisas, e estamos falando de um mosquito que tem uma alta plasticidade, que evolui, há que ter cautela com alguns resultados que se tem em relação à Wolbachia. Efectivamente, o tema da temperatura é um limitante para a eficácia da Wolbachia. Saiu recentemente um estudo feito por os colegas de Fiocruz, onde eles acompanharam na zona de Rio de Janeiro e coletaram cerca de 40 mil mosquitos, e onde demonstraram que nessa zona em particular, mira, Rio de Janeiro, para quem conhece não somente as praias, mas que se conhece o interior, é uma zona extremadamente complexa, com problemas de toda a natureza, de favelas, etc., etc. E a prevalência da Wolbachia nessas zonas foram muito inferiores, por exemplo, cerca de 30%, 40%, depois de 2 anos de liberação, do que em Niterói, por exemplo, que é do outro lado da Bahia. Ou seja, demonstrando a complexidade que essas grandes cidades representam e que reforçam que toda tecnologia tem suas limitações. O outro ponto eu creio que nós outros não devemos deixar de considerar. Nenhuma tecnologia vai funcionar, e isso inclui a vacuna, se tu não tens boas coberturas pela intervenção e se tu não tens qualidade técnica de quem está aplicando essa tecnologia. Ou seja, a vacuna pode ser muito boa, mas se tu não tens gente capacitada para aplicar, se tu não tens uma rede de frio que seja adequada, essa vacuna se perde. Então, eu creio que esse também é o tema. Nós outros temos que ter, eu sempre digo, eu tenho uma visão crítica do controle de vectores, porque eu creio que temos boas ferramentas, e Wolbachia é uma delas, que, sem dúvida, como eu comentei, é revolucionária, mas há que cuidar. Essa tecnologia, ela tem limitações, e esse exemplo que eu comentei, das altas temperaturas, de ambientes complexos, das grandes cidades, e que necessita, seguramente, de programas organizados e estruturados. Com todo respeito, não é simplesmente criar mosquito e liberar mosquito. Há uma ciência, há que ter gente capacitada, há que avaliar esses resultados. Então, nós outros, assim como a vacuna, como comentado, nós outros estamos num princípio e há muito por que caminhar. Graças. Muchas gracias, doctor Giovanni. Doctor Iván Darío. Doctor Iván Darío realizó una pregunta relacionada con fiebre amarilla y los vectores. Hasta el momento, en esta epidemia, los datos que nosotros tenemos del Instituto Nacional de Salud es que en los pools que ellos han analizado para virología, realmente solamente se ha identificado
virus de fiebre amarilla en Haemococcus giantonomis. En relación con la presencia de estos vectores, tanto Haemococcus como Sabetes, en áreas periurbanas, sí, los tenemos. Lo tenemos en áreas rurales dispersas, los tenemos cerca de centros poblados, los tenemos en áreas periurbanas. Sabetes está inclusive alrededor del Hospital Departamental del Meta, allí lo hemos identificado, está presente. Que el instituto nos hubiese presentado algún dato de presencia de virus en Aedes aegypti, hasta el momento no. En los 2 eventos que he estado, ninguno nos ha presentado resultados relacionados con Aedes aegypti. Y finalmente, frente a Aedes albopictus, yo estoy de acuerdo con usted, es un vector secundario, pero creo que es un vector que vale la pena mantenerlo bajo vigilancia, preparar una posible respuesta, porque cada vez lo vemos con mayor presencia en el territorio nacional. Nosotros, el Ministerio directamente el año pasado hizo un trabajo en instituciones sanitarias y encontramos que en 82% de 60 instituciones que inspeccionamos nosotros encontramos Aedes, y en un grupo de ellas era Aedes albopictus, inclusive en las unidades de cuidados intensivos. O sea, el riesgo es muy, muy alto, y por ende Colombia, para el abordaje de esta epidemia de fiebre amarilla, emitió unos lineamientos claros y de valoración de riesgo a nivel hospitalario, entre otros como medida principal para evitar urbanización. Son como los datos que tenemos actualmente, muy gruesos. El doctor Bosco, que es quien continúa en sesión, me indica si nos concede una pregunta más o inicia su… Me dijo, o sea, sí. Adelante, Marcelo. Gracias, bienvenido. Mauricio. Yo creo que cabe una reflexión importante a la luz de las evidencias que han sido planteadas. Primero, es bueno recordar que durante los años 2000 los programas de control de vectores cayeron en desgracia por los costos, fueron desmantelados de una forma radical. Incluso desde la Organización Panamericana de la Salud se promovió eso y se dijo que esas acciones pasarían a ser hechas por los servicios de salud. Pero las acciones fueron muy radicales y se desmantelaron las capacidades técnico-científicas, entraron en la oscuridad los entomólogos. Pero yo creo que hoy es muy importante lo que nos acaba de decir Rubén Darío. Los mosquitos tratados con Wolbachia son incapaces de infectarse con 4 virus. Creo que es una información clave y fundamental. Y eso cambia las perspectivas frente a las enfermedades, a las principales arbovirosis. Quizás sea importante también decir que han surgido nuevas formas de control de vectores usando drones ligados a inteligencia artificial que son capaces de detectar áreas potenciales de criaderos. Eso nos va dando una serie de perspectivas y quizás sea bueno decir en este momento en voz alta que es necesario generar nuevos programas de control de vectores de una siguiente generación. Creo que esos elementos son fundamentales para entender. Para manejar Wolbachia, si es que esta va a extenderse, necesitamos programas de control de vectores con capacidades técnico y científicas de proyectar este tipo de nuevas estrategias y de incorporar las nuevas perspectivas. Pero hay que decirlo claramente, hay que crear programas de control de vectores de nuevas generaciones. Muchas gracias, Marcelo. Creo que el mensaje es muy claro, pero no es solamente control, desde la vigilancia entomológica integrada para los nuevos desafíos que tenemos. Creo que hay una discusión gigantesca, esperaría yo que superada, pero realmente no lo es, en términos de esas metodologías que realizamos de vigilancia entomológica hace 80 años, con unos indicadores que realmente, a la luz de la interpretación y la plausibilidad, no tienen coherencia. Y esto es parte de la exigencia, y Giovanni nos presentaba cómo generar esos mapas de riesgos, mapas de calor, cómo integrar información que es parte del manejo integrado de vectores. Doctor Iván Darío, muchas gracias. Doctor Giovanni, muchas gracias. Doctor Bosco, muchas gracias por el espacio cedido.